neoliberalismo arrastra un aumento de los delitos, pero sin ninguna necesidad de discutirlo demasiado. Están las estadísticas que los demuestran. Si ustedes miran Banco Mundial, para no creer en lo que nosotros les decimos, Banco Mundial, y ponen delitos en la Argentina, homicidios en la Argentina, 2002, se van a encontrar con 9.2 o 9.5. Esto era la medida de, en cada 100.000 personas, la medida de los homicidios que se cometían en la Argentina. Mismo Banco Mundial, pongan 2013-2014, se van a encontrar con 5.4. La mitad. La mitad de los delitos violentos que se padecían en el 2012 eran los que se cometían después. Dicho por el Banco Mundial, dicho también por los ministerios pertinentes, pero alguien puede decir, había intencionalidad política en el Ministerio de Salud o en el Ministerio de Justicia, que son los que fundamentalmente llevan este tipo de estadísticas. Cuando se vota, cuando tomamos decisiones, después no quedamos al margen de las consecuencias de aquello que decidimos. Cuando se vota neoliberalismo también se vota la muerte. Cuando se vota neoliberalismo se vota la posibilidad de abrir una brecha enorme. Porque no solo la pobreza, y casi que podría decirse no es la pobreza la que empuja al delito y menos al delito violento, sino la enorme diferencia, el brutal resentimiento que generan diversas capas sociales, el neoliberalismo, con esas diferencias que establece. Por lo tanto, este aumento de secuestros, el aumento del delito, en algún momento constará. No dan números. Podría decirse que por algo no dan números. Porque seguro que en 2016, segundo semestre, y lo que va de este año, ya aumentaron porque las consecuencias son inmediatas. Si se deja a la gente sin trabajo, si se deja a la gente sin esperanza, si hasta los que andan en silla de ruedas son atacados por el gobierno en su afán de achicar el gasto. No todos salen al otro día a reclamar la pensión contributiva de 5.000 pesos. No todos salen al otro día a tomarse 2 micros y un tren para ir a pedir trabajo. Como les decíamos ayer, ante la liviandad espantosa de Laura Alonso, que decía, yo también estuve desocupada y salí a buscar mi posibilidad. Como diciendo, los desocupados están desocupados porque son unos vagos que no salen a buscar trabajo. Porque ella sabe que aumentan las estadísticas en función de si la gente pide o no trabajo. Ahora, la desocupación que aumentó de todas maneras es mucho peor, pero no se conoce tanto porque la gente no tiene dinero para ir a buscar trabajo y muchas veces la propia dignidad lo lleva a no seguir regalando horas de su tiempo buscando algo que no van a encontrar. Eso es el neoliberalismo, eso es lo que votamos. Después no creamos que diciendo, yo no hice nada, yo no tengo nada que ver, ¿por qué me toca a mí? ¿Por qué le toca a mi familia? ¿Por qué le toca a mis amigos? ¿Por qué le toca a mi barrio? Tanta violencia. Hay que tener cuidado también cuando votamos violencia. Y vamos a hablar de Nisman, ¿verdad? Soy mucho. Que esa es otra forma de violencia. Hablamos del caso Nisman porque lo que presentó la Gendarmería, encuadernado en 2 tomos de tapa verde, 388 páginas, y su título dice Gendarmería Nacional Estudio Interdisciplinario, y obviamente la información está respaldada por 3 CD. Esto lo tiene el fiscal Eduardo Tayano, que está tratando de leerlo. ¿Por qué digo tratando de leerlo? Porque los datos que se filtran a la prensa son datos que salieron obviamente de la Gendarmería Nacional con un propósito de crear un clima desde el 14 de septiembre hasta ahora de que las cosas iban a ser como finalmente salieron. Pero todavía no hay datos sobre los argumentos. Hay conclusiones, que murió porque lo mataron 2 personas, el horario de la muerte, pero todavía las conclusiones, los argumentos técnicos, científicos, jurídicos, para llegar a esto no están dados a conocer por parte de los medios. Esto será en su momento cuando el fiscal lo lea, se lo traslade al juez Ercolini y ambos saquen conclusiones. Pero ¿qué pasa, Víctor Hugo? Hay que comparar, porque ni el fiscal ni el juez dijeron nada respecto de la junta médica y de la autopsia. No dijeron, esto es nulo, es malo, no corresponde. Cuando llegó a la Justicia Federal, ordenaron que Gendarmería haga otra pericia, seguramente con el fin de comparar. Porque en algún momento cuando decían el camino de determinar si es un suicidio o un homicidio, deberán inclinarse por una y por otra pericia. Y como son tan diferentes, o una se equivocó, o en una hubo mala fe, o en una hubo delito y en la otra no. Tanto es así, con la anterior ya hay una denuncia penal en la justicia respecto del posible delito de falsedad testimonial o encubrimiento. Obviamente esto no va a prosperar porque hasta tanto el juez Ercolini no diga qué pasó, si fue un suicidio o un homicidio, no tendrá asidero esta denuncia. Es alguien de el partido de Massa. Exactamente. Tal Raffo.
diputado el que ha presentado una denuncia contra los otros peritos, adelantándose a todo, pero por el efecto político que ellos piensan que esto puede darle, esta locura de la gendarmería. Es acompañada también desde el punto de vista político, casi desde el primer día, porque el que es parte del sistema, el que políticamente está de rodillas frente a esa mafia mediática, no va a decir otra cosa que lo que avale la posibilidad de un crimen, por más que la propia inteligencia les diga es un disparate. Sí, es muy difícil, a ver, es blanco o negro, y la verdad que son todos especialistas, todos profesionales. Alguien está actuando de mala fe. Quien les habla sabe quién está actuando de mala fe, pero esperemos que el curso de los acontecimientos, después de mucho tiempo, aclare las circunstancias. Hay un dato clave que usted tiene que entender, que los peritos de gendarmería no hicieron autopsia, no vieron el cuerpo, no hubo exhumación de cadáver. Agarraron todo el expediente, las 17.000 fojas que tienen, y dijeron, a ver, ¿qué podemos poner para que sea un homicidio? A ver el baño, 2x2, metemos una o dos personas. Hicieron una maqueta. Exactamente. No es normal y no hay antecedentes de esto. ¿Cómo podemos inventar un crimen en esto? ¿Cómo es tal cual. Y esa invención, sin ninguna autopsia ni nada por el estilo, la entregan con esta serie de datos. Y Joaquín Morales Solá, el domingo, escribe ya en la tapa del diario La Nación, yo lo encontré a la salida del aeropuerto, lo levanté, miré así de costado mientras esperaba un auto, y me dio nada más que por depositarlo en un cantero, que era el dignísimo lugar a donde eso podía ir, porque con esto que está diciéndonos el doctor Villarroel, estaba construyendo una nota que empezaba en la primera página, en la que los peritos anteriores fueron unos chapuceros, por ende también la fiscal Fein. Lo que hizo la policía entonces no tenía absolutamente ningún valor y quedaba ya demostrado para él que era un crimen. Y por otra parte era un crimen cometido por Cristina Fernández. ¿Cómo lo decía Morales Solá? Decía, nadie dice que sea Cristina Fernández, lo han dicho todo el tiempo, nadie dice que sea Cristina Fernández la asesina, pero ella, atajándose, nos lleva a pensar que las cosas son así. De esto son capaces hoy día en los diarios. Y gente que, aunque uno pertenezca al polo opuesto en materia de opinión, siempre se respetó, está recorriendo este tipo de caminos. Quieren jugar a convencerlo de que a Nisman efectivamente lo mataron y la demostración es este juego. Hágalo usted en su casa, entérese de un crimen y luego diga, bueno, vamos a ver, o de un suicidio, vamos a ver cómo lo podemos convertir en un crimen o al revés. Es así. Y juega eso, es a lo que jugó Gendarmería. Y hay un dato, el tema de la quebradura del tabique es muy raro. Paulo me puede ayudar. Cuando hay una autopsia se le sacan radiografías a todo el cuerpo y a nadie se le puede escapar, a miembros del cuerpo médico forense y a los 13 miembros de la Junta Interdisciplinaria. Y a la querella. Y a la querella. La querella. Esto es más grave todavía, Darío, Exacto. si me permitís. La querella, los representantes de la querella, Raffo, Salcedo, etcétera, son tan inútiles que no vieron nada menos que una fractura de nariz. ¿A qué están jugando? ¿Qué desvergüenza que tienen? Y las lesiones, coincidió la querella con la Junta Interdisciplinaria anterior, que eran de antigua data, es decir, que no eran relacionados a la muerte del fiscal. Y la supuesta fractura de nariz que ellos ven sin autopsia ni nada, ¿cómo se produce? Por el golpe de un karateca, te aclaro algo, o un boxeador. Yo pregunto, ¿qué diferencia hay entre el golpe, me río, ¿no? Porque la verdad que yo cuando lo leí en la radio, entre el golpe de un karateca y de un boxeador? ¿Cómo lo puede entender uno? A ver, que es más violento. Y digo, si eran tan violentos, con un golpe lo matan. ¿Para qué lo llevaron al baño? ¿Para qué hicieron toda esa mise en escena? ¿Por qué no matarlo más cómodamente en el living? Seguramente, y no generar todo este movimiento. Por supuesto que Gendarmería no consigue explicar todavía cómo fue que salieron del baño. Y otra cosa. Y cómo salieron de la casa y dejaron la llave por dentro. Ni Hollywood tiene una película así. Una vez le ofrecieron un libreto a Francis Ford Coppola y dijo, no, esto no se puede creer ni en la ficción. Es decir, alguien que deja con la llave puesta, la puerta cerrada por dentro y ha salido. No se sabe cómo lo hicieron. Y lo último que te digo, porque Leandro nos apura, pero sobre la ketamina, los peritos no pudieron determinar ni de qué fecha data, ni en qué cantidad la tenía y cómo se la inyectaron. Y no tenía pinchazo. Tampoco. Es decir, ¿cómo lo convencieron a Nisman? Tomate esto con un té y le dijeron, ¿cómo nos quedó? Bueno, la taza que tiene la huella de Lagomarsino, porque hay huellas, ellos dicen que la borraron todo, y lo habrá encontrado un poco amargo. La verdad es que no da para tomarlo seriamente. El otro día el periodista Eddie Zunino dijo algo
que es gráfico. Están jugando al vóley con la cabeza de Nisman. Esto es lo que están haciendo de alguna forma. Esto tan increíble que presenta Gendarmería para quedar condenada para siempre todos los peritos de Gendarmería. Pero Tayano va a tomar esto, no tiene posibilidad política de decir que no, porque Tayano además impulsó de alguna manera todo esto también. Sí, fue la primera movida. Igual me parece que en el entorno de la justicia federal se están dando cuenta que es mucho. No era tanto lo que había que inventar, muchachos. Un poquito menos. Porque alguien va a tener que poner el gancho a esto. Y ojo, que los peritos van a ser citados uno a uno, como lo hizo la doctora Fein, para que aclaren estas circunstancias de la ketamina, del karateca. No debe haber sido muy entretenido el juego en Gendarmería, porque se sientan todos, eran como 20 tipos, ¿no? 28. 28 tipos. Se sientan en clase y decir, bueno, vamos a construir un crimen. Entonces, ¿qué te parece que podemos hacer? Y alguien dice, metamos lo de un golpe en la nariz, una fractura. Y entonces dice, ¿a ustedes qué les parece? Y los demás dicen, no, a mí me parece que va a ser poco creíble. Otro dice, no, yo creo que sí. Finalmente, bueno, lo dejamos, lo de la fractura de nariz. Y bueno, finalmente hay consenso para dejar la fractura de nariz. Y tienen que haber jugado de esa manera, porque es realmente una construcción. Vamos a cambiar de tema, ¿sí?